Al margen de la traducción Aleph Tab en Génesis 1.1, la versión Biblia textual cuarta edición presenta un problema que es el que quiero analizar en este video. Resulta que desde el punto de vista formal, es cierto que Bereshit no tiene artículo, aunque pudiera ser determinado sintácticamente, pero digamos que formalmente Bereshit no tiene el artículo determinado. Y entonces, con base a esa realidad, el equipo de traducción de la Biblia textual decidió reflejar esa situación en la traducción. Digamos, dijeron, bueno, Bereshit no es Bareshit. Bareshit formalmente sí sería determinado, porque tendría ahí lo que se llama el artículo sincopado, Bareshit, en el principio, y que Bereshit formalmente no tiene el artículo determinado, aunque, repito, podría ser determinado mediante la sintaxis. Ahora bien, es interesante ver que incluso la versión griega tradujo a Bereshit sin el artículo determinado con la expresión enargé. Enargé en griego es una expresión sin el artículo determinado, no dice enteargé, como tampoco el hebreo dice Bareshit. ¿Ok? Entonces, Bereshit y enargé son perfectamente equivalentes, puesto que, repito, formalmente no tiene el artículo determinado. Sin embargo, el error que incurre aquí y que pone de manifiesto la Biblia textual es un error en el campo de la lengua receptora. En los estudios de la traducción como tarea y labor científica se presentan dos tipos de errores. Una, que en la traducción se pueden ver errores de comprensión del texto fuente, del texto que sirve de base para la traducción, y hay también errores desde el punto de vista de mala comprensión o de mala redacción en la lengua receptora. Pues bien, resulta que uno esperaría, de acuerdo al español, que si queremos reflejar la realidad de que formalmente Bereshit no tiene artículo determinado, pues la traducción esperada sería en un principio. Es decir, reflejar con un artículo determinado, indeterminado, con un artículo determinado, esa expresión indeterminada en hebreo. ¿Por qué? Porque utilizar la expresión en principio como traducción de Bereshit, que en principio en español funciona precisamente como una locución adverbial, es una expresión que en español tiene una carga semántica específica, un significado propio y determinado. Entonces, ¿cómo se utiliza en español la expresión, la locución adverbial en principio? Bueno, pues bien, se usa para referirse a lo que provisionalmente se acepta o se acoge en esencia, sin que haya entera conformidad en la forma o en los detalles. Se usa dicha expresión para hacer referencia a acuerdos provisionales. Por ejemplo, en principio estamos de acuerdo contigo. En principio el comité aceptó tu trabajo, etcétera, etcétera. En conclusión, si bien es cierto que formalmente Bereshit no tiene el artículo determinado, el error en que incurre aquí la Biblia textual es creer que simplemente se resolvería en la traducción poniéndole simplemente la falta del artículo o no incluir el artículo en la traducción y traducir en principio. Pero ¿qué pasó? Que al llegar al español, Bereshit, traducido como en principio, dio lugar a una defectuosa traducción. ¿Por qué? Porque no logró el efecto deseado. No logró mantener la semántica que sí tiene Bereshit en Génesis 1.1 y que la traducción griega lo tradujo como enargé. Repito, en principio es una mala traducción de Bereshit porque no fue la forma adecuada para reflejar la indeterminación formal de Bereshit,
puesto que en español la expresión utilizada en principio tiene una carga semántica propia que no es precisamente la que tiene Bereshit como expresión indeterminada en la Biblia hebrea, incluso en su traducción griega en Argeo.